Seguramente si has entrado a este vídeo es porque tenemos algo común, así que no te voy a hacer perder mucho tiempo, que seguro que este vídeo te va a servir. Soy Héctor, creador de The Holistic Feathering, y bienvenido a este vídeo. Bueno, la sobreestimulación nos ha hecho despertar y el sistema va a caer por sus propios medios. ¿Y a qué me refiero con que el sistema va a caer por sus propios medios? Pues bien, es una paradoja muy interesante, y es que gracias al sistema vas a descubrir que hay cosas fuera del sistema. Es decir, antiguamente nuestros antepasados no tenían ese conocimiento tan cercano a la verdad, o no tenían tanto volumen de conocimiento sobre tantísimos temas. Los creadores de estas redes esto lo saben muy bien y aprovechan la vulnerabilidad que tenemos a estas edades para implantar ciertas creencias y cierto contenido en nuestras mentes. Al final, un vídeo, ¿qué es? Es un conjunto de imágenes, pueden ser coloridas, lo que hace que nuestros sistemas de recompensas se activen y se cree más dopamina, y eso hace que luego cuando vayas a la vida real todo te parezca menos excitante, y por lo tanto las creencias que tú consumes en esos vídeos son más excitantes para tu cerebro y por lo tanto son las que vas a seguir. Pero si tú te dedicas a vivir, a tener juicio propio, a estar más tiempo en silencio, a leer más, a crear un pensamiento propio, vas a ver cómo todas esas cosas que estás viendo no corresponden con la realidad, no corresponden al final con la verdad última. Aquí entonces entra la intuición y la inteligencia de cada uno. Si al final uno ve un cierto tipo de contenido y se da cuenta de que eso no es la realidad, ya ahí ha hecho el clic. Otra cosa de la que me gustaría hablar es el hecho de si actúas en base a las creencias propias o a las creencias que te están implantando vídeos que estás recibiendo cada 10 segundos. Esos vídeos que estás recibiendo cada 10 segundos pueden ser de un tema que te guste o de un tema que el algoritmo ha detectado que estás consumiendo. Pero, ¿y si ese tema que estás consumiendo no lo has elegido de forma propia y de forma consciente, sino que te lo ha elegido el propio algoritmo y ha fomentado que lo veas para que se vuelva a repetir ese ciclo? Es decir, de tantas veces que el algoritmo te lo ha mostrado, ya te estás creyendo que lo estás consumiendo por voluntad propia, cuando en realidad no es así. De hecho, una de las cosas que podemos relacionar con esto es la crisis del sentido, sobre todo en la edad temprana, en la edad adolescente. En mi caso, mi edad. Si os dais cuenta, hay una crisis total del sentido generalizada dentro de este rango de edad. Bueno, en realidad de todas las edades, pero más de este rango, que es cuando uno tiene que identificarse con cosas, más bien necesita identificarse con cosas. Luego veremos en otros vídeos que en realidad no debería ser así. Hablemos también del contenido en sí que se muestra. ¿Por qué te llama la atención un tío millonario y no te llama la atención un maestro espiritual dando sus enseñanzas? Porque se premia antes la avaricia, la codicia, el deseo por algo injustificado, el autoexamen de uno mismo y el conocimiento interior. ¿Por qué se premia actuar sin dirección en vez de buscar la dirección? ¿Por qué se premia no tener valores? ¿O por qué se premia tener valores copiados de otros? Habría que preguntarse por qué TikTok muestra todo ese tipo de contenido del que te estoy hablando y no muestra la otra cara de la moneda. Pero entonces, ¿por qué estás viendo este vídeo? ¿Y si les ha salido mal la jugada? ¿Y si ha habido algo dentro de ti que se ha dado cuenta que todo lo que estás viendo no tiene sentido, no es verdad, no resuena contigo? Si estás viendo este vídeo, porque en realidad TikTok o las redes nos han despertado. Puede haber dos formas de las que te hayas dado cuenta de esto. La primera es que hayas visto tanta mierda por internet que te hayas dado cuenta de lo que he comentado anteriormente. Y la segunda es que puede que el algoritmo, sin quererlo o queriéndolo, simplemente por la aleatoriedad que hay, te haya mostrado un contenido valioso que ha resonado contigo y eso haya detonado que hayas visto lo demás como mierda pura. Yo sé que si has entrado a este vídeo de verdad, tienes un sentido de la curiosidad enorme. No todo el mundo entra a este tipo de vídeos. Esa curiosidad, en vez de gastarla deslizando en un sitio que te puede llevar a algún sitio o no te puede llevar a ningún sitio, mejor esa curiosidad empléala en algo que sabes que te va a aportar conocimiento, en algo que sabes que te va a dirigir más a la verdad. La curiosidad verdadera es cuando uno quiere descubrir, da igual si están acorde a sus creencias actuales o no. Como decía Bruce Lee, be like water, shapeless. Adáptate a lo que la vida te esté proponiendo y no a lo que quieres. Chavales de mi edad, que sé que me estáis viendo, dejad TikTok, dejad de ver vídeos, aunque sean de cosas que te gusten. Si algo te gusta de verdad, lee un libro sobre eso, mira una conferencia larga sobre eso, algo que parezca no tan excitante, pero que si de verdad te gusta, te deberías excitar igual. ¿Ha ido? ¿Era ese, no? Era ese pájaro. Lo hemos encontrado. Esto es alucinante.